Olive. Y estimado Wilfredo Ruiz, bienvenido, muy buenas noches. Ahora sí, con ustedes, tengan ustedes muy buenas noches. Y a los que lo vayan a ver diferido, bueno, que tengan ustedes Yeah. muy buenos días, muy buenas tardes Right. o muy buenas noches, dependiendo la hora a la que nos estén ustedes sintonizando. Mi nombre es Alberto Madariaga. Y bueno, aquí tenemos al hermano Wilfredo Ruiz, que oficialmente con este programa va a arrancar las transmisiones en el suyo. Este se va a transmitir luego al canal de Wilfredo Ruiz. Suscríbanse al canal de Dilfredo. Ahorita les voy a dejar otra vez el link aquí en el chat. Y bueno, Pueblo Blanco se llama la canción que ustedes están escuchando. Pueblo Blanco de Joan Manuel Serrat. Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco. O sea, No, el pueblo sin memoria. esa es una de mis favoritas, por cierto. No sé por qué no me veo aquí. Si te ves, En tu pantalla. En tu pantalla no me veo abajo en el tras. Aquí aparece un letrerito. a ver aquí. Sí, ¿no? No aparezco. ¿No? Si te ves, dale a Sí, actualizar entonces. curioso. Porque los demás sí te ven. Se salió. Pueblo Blanco, la canción se llama Pueblo Blanco, esa es de Joan Manuel Serrat, del cantautor español Joan Manuel Serrat. Pueblo Blanco, la frase final de Tapidaria. O sea, si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas atravesando lomas, dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí, pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. O sea, es Muy terrible. poético, ¿no? Muy Sí, poético. Le estaba hablando al interlocutor, un muerto del cementerio. muerto. O sea, sí es. Pueblo Blanco, de entrada ya en sí mismo es una alegoría, un pueblo sin memoria, pueblo blanco, por eso es que dice, colgado de Sí. un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo el, ¿cómo es que dice? Duerme mi pueblo blanco, Sí. bajo el, ¿cómo es que dice? Y se me van a veces, a mí se me olvidan las Bajo canciones. un cielo que a Que fuerzas de no ver nunca el mar. no ver nunca el mar se Se olvidó de olvidó sí, de llorar. es O sea que indolencia, ¿no? no La llovía, ¿no? indolencia, Tampoco. sí, la indolencia, eh, Bueno, con sus si la callejas de gente, polvo y piedra. si la gente del Bueno, chat me ve, la gente, confirmen que nos vemos los dos en la pantalla, la gente del chat. ¿tú sí te ves o no te Yo no ves? me veo yo mismo no me veo en la pantalla, pero sí me veo sí me veo aquí en la organización te veo a ti, me veo yo, pero en la pantalla no me veo, pero quiero confirmar si la gente nos ve, a los dos, Sí nos ven porque está al aire, pues. ¿sí? Sí, Confirmen dice que que sí, nos ven, ¿sí? bastante bien. Sí se Bueno, ve bien, ok. yo les aviso, hoy el tiempo no es mío, el tiempo es de Dilfredo Ruiz. Él es el que va a presentar el programa. Yo, como siempre les digo, por favor, encarecidamente, dense el tiempo de leer la descripción del programa. Desde el título del programa ya se van ustedes dando una idea de qué va a tratar. Y yo siempre tengo la cuestión de que en la descripción siempre pongo de qué es. Entonces, lean bien, por favor, encarecidamente, sobre cuál es el tema del programa del día de hoy. ¿Ok? Por favor. Ay, ahora Em, sí, dale tú, Wilfredo. bien, déjame ver aquí la presentación, arrancarla. Ok. Bueno, ahí estamos Uy, me salió algo aquí que no debe ser. Ok. Bueno, estamos Ah, ya, espérame, es que estoy viendo cómo lo podemos acomodar. Así si no, puedes tiene que ser compartir mi así. pantalla, Va a tener que ahí ser así. está. Porque... Sí, ya está compartida. Aquí Ah, está, mira. perfecto. Bueno, ¿Ya viste? reciban la más Sí se ve cordial tu pantalla. bienvenida a este primer directo de la serie de temas de apologética, ¿no? Y tiene por objetivo hacer una catequesis de cómo enfrentar las doctrinas protestantes y, y de ellas la sola escritura quizás sea
la más, eh, la más primaria, no solo, por ser la primera y por ser la que más erigen, ¿no? Los hermanos protestantes, ¿no? Entonces, para nosotros formarnos una idea de cómo desmontar esas objeciones y críticas a lo que piensa la Iglesia Católica de la Escritura, ¿no? Entonces vamos a usar este libro que les estoy presentando aquí en pantalla, ¿no? Que es que se llama El caso del catolicismo, ¿no? De Trent Horn, un famoso apologista católico. Él, en este libro se plantean las objeciones protestantes como si estuviésemos en un caso en una corte. Pues primero se vacían todas las pruebas protestantes y luego él va erigiendo las doctrinas católicas y cómo desmontar y cuáles son las debilidades de los argumentos protestantes, ¿no? Entonces, este libro es excelente, por eso yo lo elegí no solamente para promocionarlo, porque es un libro muy bueno, ¿no? Y para la formación de las personas que quieren aprender apologética, sino que es también muy bueno para estructurar estos programas que vamos a tener, ¿no? Entonces, la sola escritura tiene su estreno, su día de nacimiento, cuando Lutero está en la dieta de Worms en Alemania y, y declaran ante la exigencia del tribunal de que se tenía que retractar de todo lo que estaba diciendo contra el papado y contra la Iglesia Católica. Él respondió lo que está aquí en esta lámina, ¿no? A menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solamente, ya que es bien sabido que a menudo se han equivocado o se han contradicho a sí mismos, estoy obligado por las Escrituras y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Fíjense que ha nombrado 3 veces las Escrituras hasta aquí, ¿no? No puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy, que Dios me ayude, amén. Esto es de las obras completas de Martín Lutero, el tomo 32 de Yaroslav Pelikan. Aquí está la referencia para el que la quiera, para el que quiera corroborar. Sí, ese es de Jaroslav Pelikan. Sí, esta es la dieta de Worms entonces, ¿no? Entonces, el tema central de la disputa entonces viene siendo esa autoridad. Lutero en la dieta de Worms lo que hace es reemplazar la autoridad de la Iglesia, que está vaciada en el magisterio y la tradición y la escritura misma, ¿no? Y él desecha estas dos primeras componentes de la autoridad católica y solo se queda con la escritura. Entonces, ¿qué está haciendo? Está inventando una doctrina nueva. Inventa la doctrina de la sola escritura, ¿no? El tema central entonces siempre va a ser de la disputa entre católicos y protestantes, siempre va a ser la autoridad, porque ellos van a negar la autoridad de la Iglesia y le van a dar toda la autoridad a las Escrituras y van a vaciar toda esa autoridad en las Escrituras, ¿no? No sé qué más pudiera añadir Alberto, ¿no? en esta parte, ¿no? ¿Te parece si invitamos a don Rodrigo Calvo? Para que suba Rodrigo, bueno, si quiere subir don Sí, Rodrigo, claro, ¿cómo no? Rodrigo Calvo. Buenísimo. Suba don Rodri. Bueno, lo primero que nosotros, vemos, y yo creo que esa es una pregunta que, por supuesto, es una pregunta que tanto retórica, pero después de tantos siglos, ¿es o no es
un dogma de fe para los protestantes la sola escritura. O sea, tal vez el protestante puede decir, no es ese, no lo vemos nosotros con esta misma concepción, ¿cómo se llama? Definitiva, ¿no? Que lo ve el mundo católico. Pero cabe la pregunta, después de tantos siglos, ¿es o no es un dogma de fe? ¿Se le puede considerar, independientemente de lo que digan los protestantes, dogma de fe, sí o no? Bueno, uno lo que se encuentra con los protestantes es que siempre quieren, cuando tú haces cualquier argumento, ellos te dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso es el primer encuentro que uno tiene con la sola escritura cuando habla con un protestante, ¿no? Cualquier argumento que tú digas te pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? Dime dónde está eso en la Biblia, ¿no? Entonces esa pregunta refleja la suposición de que la Biblia es la máxima autoridad inerrante de la verdad de la doctrina cristiana, pues, ¿no? Y en mi opinión, pero eso es título muy personal. Saludos, don Rodrigo Calvo, ¿cómo está? Bienvenido, mi hermano Rodri, ¿cómo está usted? Sea usted bienvenido. Hola Rodrigo, te vemos. ¿Me escucha? Habla para ver si se te oye. Escucho. ¿No escuchas? No escucha. Dile Ya. actualizar, Rodri. Tiene que dar permiso. ¿Ya? Hello. Hola, ¿Cómo está, mi estimado estás, Rodrigo? Rodrigo? Bienvenido. ¿Cómo te va? Estamos, Dios los estamos, bendiga. ¿Cómo están? estamos tratando ¿Cómo sigue su señora madre? Ah, ok. ¿Cómo sigue su Bien, señora madre? gracias ¿Ya a Dios. mejor? Ya el domingo le dieron de alta y está haciendo aquí, pues, terminando el tratamiento. Mañana lo termina, gracias a Dios. Pero bueno, fue un milagro porque estuvo a punto de morir. Wow. Milagro patente. Bueno, bendito sea Dios. Bueno, También, Gloria a Dios. Sí. también gracias a las y oraciones de seguir mi orando hermano. para que se recupere pronto, ¿no? Dios mediante así será. Pero ya a lo que voy, ¿está estable? Sí, ya está estable. Esa Ya, ya es, sí es importante. Bueno, el sí. tema de hoy, este es el primer programa ya del señor Dilfredo Ruiz, después se va a subir. Rodi, la pregunta, después de tantos siglos, independientemente de lo que piensen los protestantes, ¿eso no es un dogma de fe, la sola escritura? Claro que es un dogma. Es Sí. un dogma porque no está en la Biblia. Y entonces es una forma de explicar y de darle sentido a su fe. O sea, sin la sola escritura no habría protestantismo. No existiría. O sea, es que la sola escritura no va sola. Es que ese es otro engaño, ¿no? La sola escritura va siempre acompañada de la libre interpretación de la Biblia. Correcto. Y ahí es donde se genera el caos del protestantismo, ¿no? Solo la Así es. Biblia, entonces olvídese la historia, olvídese los padres de la iglesia, olvídese el magisterio. Coja solo la Biblia y ahora usted interprétela libremente, quitándole, sacándole todo el contexto histórico, toda la historia de la iglesia. Quítele eso, ahora métale usted su imaginación. Eso es una bomba de tiempo y es un dogma. Ellos no tienen cómo explicar, ¿sí? El hecho de que los primeros cristianos no eran sola escritura porque no tenían Biblia. Los judíos jamás han sido sola escritura porque ellos tienen la Torah oral, ¿sí? La Midrash, bueno, y tienen, digamos, los eruditos judíos, que son los que interpretan la Biblia judía, ¿no? Entonces, y los escritos de la tradición oral de ellos. Entonces, ¿de dónde sale ese adefesio? Porque eso es un adefesio. ¿Saben dónde se repite la sola escritura?
fuera el cristianismo, en los musulmanes, entre los sunitas y los chiitas. Es una herejía que se repite allá. En el Hay judaísmo, una tercera sección de ellos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llama esa tercera sección que solamente está en... Esa tercera sección únicamente habita en Omán. Pero bueno, yo ahí sí no sabía yo ese dato. ujú, Yo pensé que los musulmanes eran más tradicionales, sí, claro, ¿no? sí, Pero llama la atención, ¿no? O sea, lo que bien indicaba Dilfredo Ruiz, o sea, el efecto natural. Lutero rechaza la autoridad de la iglesia, porque uno puede pensar, bueno, pero es que su principal problema fue la autoridad del Papa. En teoría, en la práctica, o sea, en la práctica Lutero rechaza la autoridad total de la iglesia, la comunión total, y va Lutero a proponernos esto de que la Biblia es la máxima autoridad en fe y en doctrina, sí. que es aquí lo que hacía la pregunta que hacía Dilfredo. Por tanto, entonces, si ya Dilfredo, ya te estoy acusando de Lutero, Dilfredo. Sí, Si Luterito ya se brincó la verja, como decimos en México, o la cerca, Sí, entonces ahora viene la pregunta de los 60.000, la pregunta que hace Dilfredo. Perfecto, me parece correcto. Ok, te la compro. Es la máxima autoridad en temas de fe y doctrina. La enorme pregunta es, ¿y entonces la Biblia nos habla de la sola escritura? ¿La Biblia autoriza la sola escritura? bueno, empezando, si uno dice, bueno, solamente nos vamos a llevar por la escritura, es ambiguo, ¿no? Tú tienes dos formas, ¿no? O la Biblia tiene que, o la Biblia tiene que tener implícita o explícitamente la verdad, ¿verdad? O la Biblia nunca debe contradecir, o lo que uno tome como verdad, nunca debe contradecir las escrituras, ¿no? Esas serían las dos formas de la ambigüedad. Entonces, cuando uno oye hablar y oye argumentar a un protestante, llega a la conclusión de que lo que ellos piensan es la segunda, ¿no? Que todo debe estar explícitamente eh, o implícitamente en las escrituras, ¿no? Todo debe salir de ellos, ¿no? así, Eh, y algunos autores protestantes tienen alguna razón acá. Déjame mostrarte acá de la bibliografía que yo busqué, ¿verdad? Está este libro de Mackenzie, Geisler y Mackenzie. Ellos dicen que la Biblia, nada más que la Biblia, nada menos y ninguna otra cosa. Es todo lo que se necesita para la fe y la práctica, ¿no? Eh, También está la autoridad, la sola escritura, como lo ve Matthew Barrett, que dice que la sola escritura significa que solo la escritura, debido a que es la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad inerrante, suficiente y final para la iglesia. Todas las cosas necesarias para la salvación y para vivir la vida cristiana en obediencia a Dios y para su gloria son dadas en las escrituras. Uno podría, bueno, tomar... Ah, no se estaba compartiendo perdón, no se estaba El compartiendo detalle eso. es, Sí, ahí está. ¿dejaste de compartir, Dilfredo? No, está ahí está compartiendo. Ahí está. Esa última que Bueno, hablé, que mencioné, ¿verdad? a ver, Ujú. listo. ¿Esa es de quién es esta? De Matthew Barrett. Ajá, de La Matthew sola Barrett. escritura significa que solo la escritura, debido a que es la palabra inspirada de Dios,
es nuestra autoridad inerrante, suficiente y final para la iglesia. Eso mismo lo sostenían en la conferencia de Londres. Ajá. Todas las cosas necesarias para la salvación y para vivir la vida cristiana en beneficio a Dios y para su gloria son dadas en las escrituras. Mismo elemento que yo distingo en la conferencia, digo, en la confesión de New Hampshire de 1800, ese es de 1843 si no me equivoco. Pero Sí, aquí yo sí les hago una pregunta a los dos, el primero que la quiera responder. La sola escritura, ok, perfecto, solo escritura. El detalle es que mientras que nosotros como católicos hemos abogado, pues históricamente por un medio de interpretación, o sea, porque a ver, o sea, otra vez, es trillado, pero esto no cayó del cielo. O sea, no es que un buen día se abrieron los cielos y les dijeron, muchachos, aquí está la Biblia, léanla. No, esto no fue así. Es pueril, sí, es pueril, pero también no yo que todos, no todos. Un sector protestante casi que es que lo reduce a eso. Ahora bien, la pregunta es, mientras que nosotros históricamente hemos abogado porque el magisterio va a poseer una línea interpretativa, tiene alguien que tiene que transmitir la enseñanza y formar discípulos, confesiones tan cuestionables como la Conferencia de Fe de Londres te dice que el método infalible para la interpretación de la sola escritura, es decir, o mejor dicho, para la interpretación de la escritura y por tanto para formar doctrina, puesto que tienes que formar doctrina, es la misma escritura. Es decir, sí, la Biblia, en otras palabras, don Rodri, Ujú. la Biblia se va a interpretar sola. sí. Es decir, Sí, esto, le dan vida propia a la Biblia. Sí, y eso es un problema porque el resultado que uno ve es que ellos discrepan en doctrinas fundamentales, ¿no? O sea, doctrinas como la regeneración bautismal, la predestinación, la presencia de Cristo en la Eucaristía, o si la salvación puede perderse. O sea, todos toman diferentes de si hay rapto o no hay rapto, si hay milenio, si hay gobierno milenial o no hay gobierno Ujú. milenial. Todas esas son discrepancias que vienen de la interpretación de la misma escritura. Entonces, todas esas discrepancias eh, vienen de esa propia interpretación. Bueno, la misma Biblia enseña en algunos pasajes que algunos pasajes son difíciles de entender, ¿no? Como la Ujú. segunda de Pedro Pedro 3:16, 3:16. que dice que algunos pasajes de la Escritura son difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia perdición. Bueno, ahí Pedro nos hace una advertencia sobre las malas interpretaciones, ¿no? Y que pueden provocar la destrucción del alma de una persona. Entonces, esa mala interpretación tiene que ser entonces de temas fundamentales, no de temas tangenciales o teológicos, ¿no? Correcto. Entonces, muchos protestantes afirman que la claridad de las escrituras, eh, que las escrituras pueden ser entendidas correctamente, pero que no todos los creyentes las creen correctamente, ¿no? Por sus grados de, de educación o algo así, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar la explicación que ellos dan de que la escritura se interpreta a sí misma, pero pues que hay personas que la interpretan bien y otras mal, es como si en el fondo ellos dijeran que hay otra persona de la Trinidad, bueno, cua- cuatrinidad será, no sé cómo se le diría. Porque claro, convierten a la Biblia en otra persona además del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero esta persona divina que está escrita solo se manifiesta en sus secretos a quien Él quiere o quien ella quiere. A los otros les manifiesta algunas verdades, a otras no les dice nada y les oculta la verdad y caen en el error, pero cada uno está convencido de que
esa Biblia le está hablando la verdad a su denominación y no a las otras. Que a las otras les dice algunas verdades, pero no todo está bien. Entonces, o sea, si tú te pones a pensar en el fondo, la argumentación de ellos es esa, que la Biblia tiene vida propia, ¿sí? Ella misma se manifiesta y se explica a quien ella considera digna. Y a quien no, pues obviamente le oculta sus secretos. Lo Sí. cual es chistoso, pero pues, ellos creen en el fondo en eso. Sí, pero esta misma falta de consistencia y diversidad de interpretaciones los han llevado como a tener intentos de crear tradiciones, ¿ok? Porque Sí, claro. la declaración de fe de Westminster no es otra cosa sino tratar de emitir una referencia para que todos los protestantes se acojan a ella, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, aquí yo tengo la profesión de fe de Westminster en su apartado 1.7. Bueno, de hecho Lutero siguió confirmando esto y diciendo que los que nos niegan la claridad y la sencillez de las escrituras no nos dejan más que tinieblas, y los que estaban creando las tinieblas más bien eran ellos, ¿no? En la confesión de fe de Westminster, esta es la escritura de Pedro, ¿verdad? La que acabamos de mencionar. Y la confesión de fe de Westminster reza que aquellas cosas que es necesario conocer, creer y observar para la salvación se exponen tan claramente y se abren en algún lugar de las escrituras u otro, que no solo los eruditos, sino también los ignorantes, en su uso debido de los medios ordinarios, pueden alcanzar una comprensión suficiente de ellas, ¿no? Lo que contradice lo que vemos en la La realidad, Biblia, ¿no? sí. No, y que contradice la misma Biblia, ¿no? Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:16. Correcto, ¿no? Y también tenemos otros pasajes como cuando uno trata de explicarse esto por acá, se encuentra, por ejemplo, con el pasaje del eunuco, ¿no? Ujú. En el que le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco responde, ¿cómo puedo hacerlo si Si no alguien hay no me quien me guía? explique. ¿No? Hechos Exacto. 8, Sí, del 30 al 31, ¿no? es correcto. Y a esto también Pedro añade en su segunda carta que ninguna profecía de la Escritura es cosa de la propia interpretación, porque ninguna profecía vino jamás por impulso del hombre, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, que la Biblia misma nos está diciendo que necesitamos una autoridad que nos interprete las Escrituras. Eh, eh, Por ejemplo, yo pregunto, ¿existe un pasaje de la Biblia que diga que ella se interpreta a sí misma? no que yo sepa. No. Y se Eso no supone que existe. son sola escritura. Ajá. Y la Biblia no dice eso. Entonces, ¿qué están creando? Como tú lo dices, son tradiciones, inventan tradiciones. Fórmulas que nunca han creído los padres de la iglesia ni ningún cristiano histórico. Sí. Bueno, yo hice esta objeción a un protestante y entonces me dijo que esto que le pasó al eunuco, o el peligro de que esto pase, ¿no? Solo le pasa a las personas que se ponen a escribir, a leer la Biblia ellos solos, ¿no? Lo que se ha dado en llamar solo escritura, ¿no? Ujú. Eh, o sea, o la escritura en solitario, para usar una expresión, si la queremos personalizar, ¿no? Sí, pero y entonces, Ujú. ¿no se supone que la Biblia se interpreta a sí misma? Si se interpreta a sí misma, ¿para qué necesito a alguien que me la explique? Sí, son, Es una son, pura contradicción.
Sí, bueno, porque ellos dicen además que la tradición no está permitida en ningún sentido, ¿no? Eh, o sea, esa es La tradición otra, milenaria, pero la tradición que inventan ellos, sí. sí, la tradición que dicen ellos, por ejemplo, en el libro de Kate Mattison dice que la tradición no está permitida en ningún sentido. Los credos ecuménicos son virtualmente descartados y a la iglesia se le niega toda autoridad real. Tenaz, tenaz. Yo creo que la diferencia entre sola escritura y solo escritura podría entenderse con este símil del mapa, ¿no? Si tú le das un mapa a una persona y la persona, un mapa de un sitio donde hay una selva, una jungla, y la persona sola entra en esa jungla y pretende no perderse dentro de las junglas, solamente confiando en su habilidad de leer el mapa, este sería el ejemplo de una persona que es solo escritura, ¿no? Ujú. O sea, las posibilidades de que esa persona salga de esa selva son mínimas, ¿no? En cambio, la sola escritura vendría siendo que, que es lo mismo, es leer el mapa en la selva, pero entonces ya tú tienes, usas conocimiento previo, ¿no? Usas conocimiento previo de algunos concilios, en el caso del símil con la Biblia, ¿verdad? ¿De qué? De la divinidad de Cristo, de la Trinidad y otras cosas, ¿no? Para no perderte dentro de esa selva de escritura, pero igual te pierdes, ¿no? Lo, lo- Igual lo te que pasa es pierdes, que, e ajá, igual eso es recurrir a la tradición histórica y recurrir al magisterio. O sea, dicen que no, pero al final sí, que para no perderse recurren o sea, escogen a lo que recurren, pero al final tienen que recurrir al magisterio y a los concilios, y a los padres de la iglesia. Es una contra, o sea, sí, yo utilizo el magisterio, la tradición siempre y cuando cuadre con lo que yo creo, ¿cierto? Que se vuelve supremamente subjetivo. sí, bueno, uno encuentra entonces todo un espectro, ¿no? De Claro, consecuencias de la sola escritura, ¿no? y por eso tú vas a encontrar protestantes que dicen que no aceptan ningún concilio, protestantes que dicen que aceptan 3 concilios, otros que 5, otros Ajá, que 7 concilios. ajá, ajá. ¿Y cuál es la Hay, norma? ¿Qué dice el documento oficial del protestantismo que cuántos concilios hay que aceptar? No existe. ajá. Últimamente hemos visto varias personas de raíces hebreas que ellos solo aceptan las cartas paulinas, desdeñan todo lo demás. Hay otros que solamente aceptan Juan. Y ¿Cierto? así, bueno, puede resultar odioso que uno las clasifique, pero yo les digo a estas Biblias recortadas, de Biblias con Dorito, ¿no? O Biblias de supermercado, porque toman lo que les gusta nada más y desechan lo que no les gusta, lo que contradice lo que, lo que de alguna forma ellos tienen prehecho en su mente, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que es curioso que los libros deuterocanónicos de la Biblia no son 7, sino 14. Pero ellos le dicen apócrifos y solo le dicen a los 7 del Antiguo Testamento, no a los 7 del Nuevo Testamento, y tratan siempre de obviar el hecho de que el Nuevo Testamento también tiene deuterocanónicos. Ajá, ajá. Entonces, pues, bueno, definitivamente es una Biblia, es una caricatura de la Biblia. Bueno, entonces podríamos decir eso, ¿no? Que la sola escritura y la sola escritura solamente tiene como una distinción en el énfasis, pero te lleva Ujú. al mismo problema. En alguna parte vas a crear una diversidad irreconciliable con otros interpretadores de las escrituras, ¿no? Correcto.
Dilfredo, yo solo entré a saludar un momentico, Ajá, pero me toca madrugar, entonces me voy a despedir porque ustedes tranquilo, siempre hacen los tranquilo, no hay programas muy problema. tarde. Gracias por tu asistencia y Denme un por tus momento porque opiniones. yo aquí estoy teniendo demasiado, ¿cómo se llama? Demasiados broncas con el internet. No tengo ustedes idea aquí la lata Y que me por da el ahí vi internet. el circulito Pero dándole vueltas a la Ajá. déjame pantalla. cambio, déjame, no tienes idea. Mira, Ok. Ok. Bueno, Bueno, estos que, inclusive esto de la solo escritura, hasta la han tratado de dogmatizar, ¿no? Como nuestro amigo Carlos, creo que Carlos Blanco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un típico exponente de la solo escritura, ¿no? Como decía este escritor Campbell, que decía, me esfuerzo por leer la escritura como si fuera la primera vez que alguien la lee, ¿no? ujú, Como si nadie las hubiera leído antes que yo. Eso es una garantía de perderse en la jungla de versículos, prácticamente garantizado, porque te vas a perder, ¿no? así es. O o la declaración o esta declaración de Craig, que dice que ningún cristiano sincero quiere ser considerado hereje, pero nosotros los protestantes reconocemos solo las escrituras como nuestra regla de fe suprema, el principio de la reforma de sola escritura. Por lo tanto, traemos incluso las declaraciones de los concilios ecuménicos ante el tribunal de las escrituras. Imagínate tú eso, ¿no? Trae todo se confronta contra las escrituras, inclusive las conclusiones de los concilios. Creo que me ratifiquen en el chat que la transmisión se está haciendo bien. Bien, creo que hay un problemita de conexión por allí, ¿no? ¿Quién me confirma por allí que está escuchándose bien y oyéndose bien? Ok, bien. Bueno, si fuera ¿me escuchas entonces, ahora sí? sí, ya regresaste. Sí, mira, voy a estar con la cámara apagada porque tuve que estar, o mejor dicho, tuve que entrar desde el celular, porque Ajá, te lo juro, tengo unas broncas con el internet como no tienes idea, pero unas ok, broncas horribles. Y muy ok. bien, continúa Bien, Alfredo. entonces lo que estamos llegando en este punto es que si toda la doctrina cristiana se encuentra explícitamente en la escritura, entonces uno debería esperar que la sola escritura también se encontrara explícitamente, lo cual ya vimos que no ocurre, ¿no? Eh, o por lo menos que hubiese un argumento lógico como el que nos lleva, por ejemplo, a la conclusión de la Trinidad, ¿no? Que la Trinidad se encuentra eh, eh, en varios versículos, en varios pasajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Génesis, en Isaías 48, del 12 al 18, cuando Cristo anuncia el Paráclito o cuando lo bautizan, ¿no? O sea, son varios episodios de las Escrituras en los que uno puede encontrar claramente la pluralidad de Dios, ¿no? En, en las tres personas, ¿no? Eh, y si la escritura, y si la sola escritura está es tan fundamental, o sea, ¿por qué no la encontramos? Eh, ¿Por qué incluso no la afirmaron los primeros cristianos? Porque no se encuentra allí
no se escucha muy mal. No, es que es mi internet, Dilfredo. Dilfredo, mira, Ah, si ok, ves que yo me tengo que salir o algo así, no me lo tomes a mal. Es mi ok, internet, te lo juro. Esto a ok. mí ya no me parece normal. Siempre cuando este tipo de temas yo digo que ya, ya tienen otro origen, porque qué casualidad que ahorita que nos toca arrancar, mira, empiezan a pasar estas cosas. Pero bueno, yo antes no era como que muy crédulo de estas cosas, pero ahora, qué casualidad. O sea, yo no te escucho muy bien, te escucho como robótico, pero si los demás te escuchan bien y fluido, entonces quiere decir que el problema es mío. Debe Ok. ser mi internet el problema. Aquí está muy malo el internet también. Bueno, ok. Bueno, Continúa. hay temas fundamentales que la sola escritura no puede responder. Por ejemplo, la sola escritura no puede justificar la proveniencia del canon. Allí siempre los, los- los hermanos separados se encuentran con una grave dificultad para justificar el canon bíblico con la sola escritura, porque el canon bíblico proviene claramente de la autoridad de la iglesia. Y esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, como lo hace nuestro amigo Santiago Alarcón, planteando preguntas trampa, ¿no? Que se puede hacer con cualquier libro de la iglesia, de la escritura, ¿no? Pero en síntesis es eso, ¿no? Que la sola escritura no puede explicar los límites del canon, la existencia del canon y su existencia. Pues, y es una paradoja muy seria, inquebrantable, insoslayable e inevitable, porque el protestante no puede evitar que la escritura a la que él tanto le da autoridad le fue conferida por la autoridad de la iglesia que él rechaza, cuya autoridad él rechaza. Entonces, si llega a aceptar la autoridad de la iglesia para concebir el canon, para instaurar el canon, entonces la pregunta siguiente es clarísima. ¿Por qué aceptas la autoridad de la iglesia para el canon y no la aceptas para todo lo demás, ¿no? Entonces ahí eh, se está metido el protestante en un tremendo lío, ¿no? Esta serie de programas va a estar dividido entre el primero, en donde estamos tratando solamente la definición y algunas fuentes bíblicas limitadas al Evangelio y los Hechos, y, y los otros dos temas son el tema de las cartas apostólicas, que lo vamos a tratar con Jesús Ferreira en un segundo programa, y va a haber un tercer programa en el que vamos a tratar la presencia, la presunta presencia, vamos a indagar la presunta presencia de la sola escritura entre los padres de la iglesia, en la patrística, ¿no? Entonces, aquí estamos entonces solamente vamos a llegar hasta evangelios y hechos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los evangelios, en los evangelios nunca muestran a Jesús instruyendo a los discípulos a crear registros o a crear escrituras. No se menciona nada de eso. Eh, y menos de nombrar las escrituras como única regla de fe infalible, como dicen, como vimos que argumentan los eruditos protestantes, ¿verdad? Aún así, muchos apologistas protestantes ven en las acciones de Jesús enseñanzas, ¿no? sobre la sola escritura, ¿no? Por ejemplo, déjame mostrarles acá a Geisler de nuevo. Vamos a recurrir a Geisler y Mackenzie, ¿verdad? De que Jesús y los apóstoles apelaron constantemente a la Biblia como el tribunal final de apelaciones, ¿verdad?
y citan para ello las 3 respuestas de Jesús durante su tentación en el desierto, ¿no? Todas las cuales contienen citas del Antiguo Testamento como evidencia de la sola Escritura, ¿no? Cristo concretamente habló en su respuesta le habló a Satanás de Deuteronomio 8:3, ¿eh? Que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y el diablo y el diablo le contesta que lo tienta, le hace la tentación, ¿no? Le hace las 3 tentaciones, ¿no? En realidad lo que nos está diciendo el agiógrafo acá es que la mala interpretación de las escrituras es posible, que fue la que hizo en este caso Satanás, ¿no? Que estaba interpretando mal las escrituras para tentar a Cristo, ¿no? También en los evangelios. Ajá. ¿Tienes algún comentario de esta parte? No, continúa. Okay. Ahorita le voy a tener que volver para agarrar el hilo porque entre tantas desconexiones, te seré sincero, ya le perdí el hilo. Sí, yo creo que es un poco mi internet el problema. Mi internet ahorita debe de haber perdido potencia, no tiene la potencia suficiente para mantener la fluidez del stream. Dale, continúa. Ok. Bueno, entonces, continuando con los evangelios, cuando Cristo asciende al cielo, no deja instrucciones ni siquiera ordenó que los apóstoles escribieran nada. Tampoco les ordenó recopilar nuevos escritos que sirvieran a la máxima, o que los escritos que ya existían pudieran servir de máxima autoridad en su iglesia, ¿verdad? Y tampoco el libro de los Hechos registra a los apóstoles recogiendo nuevos escritos sagrados mientras que Hechos 4:12 dice que no hay salvación en nadie más que en Cristo, ¿no? Y en Hechos nunca dice que hay revelación solo en las Escrituras, sino que la revelación es un hecho continuo que se está dando por el aprendizaje oral de todo lo que les había enseñado Cristo, ¿no? El único pasaje de los Hechos de los Apóstoles que se cita para la sola Escritura, para defender la sola Escritura, es Hechos 17:11, ¿no? Que es el episodio de Pablo y Silas en Berea. De los bereanos. De los bereanos, ¿no? Pero mira que Pepe Trueno hace una pregunta que es muy, muy interesante. Ajá. ¿Quién les narró a los evangelistas? O sea, ¿cómo supieron los evangelistas? ¿En base a qué evangelio, a qué escrito supieron los evangelistas que Jesús fue tentado en el desierto? ¿Cómo supieron eso? Ese versículo es muy interesante con respecto a la sola escritura, es decir, ¿cómo sabemos que esta narración escrituralmente es palabra de Dios? ¿Cómo llegaron los apóstoles a dicho conocimiento? ¿Cómo llegó el narrador de San Marcos, el narrador de San Lucas, el narrador de Mateo, el narrador de San Juan? ¿Cómo han sabido que Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿Cómo? Bueno, realmente lo más probable es que Cristo se los haya narrado, ¿no? Especialmente a Marcos, ¿no? Porque Marcos recogió las enseñanzas que había dado Pedro en Roma, ¿no? Pedro contó todas estas cosas, ¿no? De lo que escribió Marcos. Aquí es donde tú mismo estás dando la pauta. La sola escritura no solamente no es bíblica, no tiene sentido en la más estricta praxis de la discipulación. ¿Cómo lo supo Marcos? Porque Pedro lo contó, porque mucho cuidado, Marcos no anduvo con los 12 apóstoles. Hay una parte de la tradición que cuenta que él muy posiblemente era un joven
en esos 3 años de ministerio de Jesucristo, él era un joven, un adolescente posiblemente, y por ahí es que tal vez él haya estado entre los testigos, más no entre, evidentemente no estuvo en el grupo de los apóstoles, pero ¿cómo, cómo lo llega a saber Marcos? Bueno, lo llega a saber ¿qué? A través de Pedro. Lo llega a saber vía oral o vía escrita. Pues vía oral. Es Sí, esto así. es vía oral, pero es interesante que el escritor le da una vuelta, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, le da la vuelta de que Satanás estaba malinterpretando las escrituras para tentar a Cristo, ¿no? Entonces, ahí lo que nos está diciendo la escritura es que se puede tergiversar, se puede malinterpretar la escritura para un fin específico, ¿no? Que fue el de Satanás de tentar a Cristo, ¿no? Exactamente. Lo que comentabas tú, ¿no? Acerca de Pablo y los de Berea. Sí, Eh, en esta presunción, ¿no? Que las escrituras son la autoridad final, ¿no? Eh, sí, y no obstante, Pablo tiene el tesón de aclararles que las escrituras, o mejor dicho, que el testimonial paulino está a la altura de las escrituras. ¿Por qué? Porque lo que San Pablo está intentando demostrar aquí es decir, las escrituras por sí mismas son el contenedor de la palabra de Dios. correcto. La escritura no es per se la palabra de Dios. Y lo escrito no puede anteceder a lo hablado. Y a la Entonces, tradición las creada, escrituras, al magisterio y la tradición exactamente, creada, a la autoridad de la iglesia, pues, que la iglesia es columna y base de la verdad, ¿no? Por eso es que la iglesia exactamente. es la que tiene la autoridad para compilar los escritos que se consideraron sagrados para crear la Biblia, ¿no? Es una, es una, es una autoridad que finalmente los hermanos separados no pueden negar, ¿no? Siguen, claro que siguen, o sea, y no obstante el ejemplo que tú pones, el de los cristianos de Berea, ¿vas a cambiar de Sí, diapositiva? No. sí, bueno, vamos a analizar ese escrito, ¿no? El de Berea, ¿no? Eh, que, ahí lo que pasó fue que ellos llegaron, estaban en Tesalónica y en los 10 versículos anteriores, no los vamos a leer acá por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Pero invito a la gente del chat que lean este capítulo 17, ¿verdad? Y se van a encontrar con esto, ¿no? Que Pablo y Silas fueron a Berea, fueron a Tesalónica y estuvieron allí predicando, ¿verdad? Y hubo unas personas en Tesalónica que creyeron en ellos y se convirtieron, pero hubieron otros que los rechazaron, y no solo los rechazaron, sino que crearon un disturbio, los iban a apedrear y todo, ¿no? Entonces ellos se retiraron a Berea, se salieron de Tesalónica y se fueron a Berea, que era un pueblo cercano, y se encontraron con que allí la gente se reunían con mucha más frecuencia que los tesalonicenses en la sinagoga a discutir las escrituras, ¿no? Y entonces por eso es que en el versículo 11 aparece, y estos judíos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, examinando cada día las escrituras para ver si lo que decían los apóstoles era lo que decían las escrituras, ¿no? Fíjate que llama la atención con Berea algo, porque en Berea yo he conocido a muchos pentecostales que se dicen, es que yo soy como los de Berea. ¿Quién me acuerdo Ajá. que decía que era como los de Berea? Te voy a decir, ¿quién me acuerdo que era? Que él dijo, eh, ¿quién Sí, la decía que era posición como los de Berea? protestante es que Carlos Veloz, si no me equivoco, Carlos Veloz alguna vez comparó.
si no estoy equivocado, Carlos Veloz alguna vez comparó a Eduardo Gutiérrez con los cristianos de Berea. Imagínate, ¿no? Pero a ver, el caso de Berea es muy interesante por lo siguiente, dice así, el versículo 10 dice lo siguiente, inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos al llegar ahí se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Hasta aquí, cualquier pentecostal de a pie te va a decir, ¿ya viste? Examinaban la palabra. Sí, pero en el desarrollo de los acontecimientos, en el desarrollo de los acontecimientos, no es así tan sencillo, porque si le prestamos atención al versículo 10, dice que enviaron a Berea a Pablo y a Silas, es decir, tanto Pablo y Silas llevaban una función evangelizadora. Llevaban el anuncio temprano del evangelio, el querigma, que sobre ellos recaía. Muy bien. Sí. Lo primero que los debería hacer es la palabra de quién. Esa es una pregunta muy interesante con el versículo de Berea. Ellos están aceptando la palabra de Pablo, pero la están contrastando contra las escrituras, ¿no? Que es lo que quiere decir el versículo, ¿no? Pero entonces, ¿qué dicen nuestros hermanos separados? Bueno, que lo que estaban haciendo los bereanos era darle la autoridad final a las escrituras, ¿no? Pero en realidad, si uno se pone a ver detalladamente lo que se está describiendo allí, a lo sumo lo que no podía hacer la doctrina cristiana era contradecir las escrituras, ¿no? Que no es lo mismo que la escritura fuese la autoridad final, ¿no? Para la validez de todo mensaje todos los mensajes que Pablo llevaba, ¿no? Definición doctrinal. Exactamente. Para la definición doctrinal, el caso de Berea más bien nos ofrece una postal armónica entre lo oral y lo escrito. No es que una cosa se sobreponga sobre la otra, pero una cosa sí es cierta. Incluso en Berea primero aparece lo oral, es decir, la predicación de Pablo y de Silas. Claro, porque ellos venían contando la doctrina de Cristo que no estaba escrita aún, ¿no? Y ellos entonces... Me ganaste la apreciación. Ajá. Me ganaste la apreciación. En el momento de Berea, cronológicamente, ¿cuál de los 4 evangelios estaba escrito? ¿Cuál estaba escrito en el momento de Berea? No, eso es lo que habría que ver, ¿no? Porque Berea, se supone que Berea es antes del año, para ver, es 17.1, o sea, que es después del concilio de Jerusalén, ¿no? O sea, debe haber sido alrededor del año 52 o 54, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí 57 aproximadamente. Berea. Debe de ser porque es ya de las primeras misiones exteriores de San Pablo, de las más sí, porque Tesalónica queda relativamente lejos de Jerusalén, ¿no? Ya, o sea, ya estaban cumpliendo con la misión, ¿no? De llevar al mundo la palabra, ¿no? Sí. Y bueno, los hermanos separados también aquí toman este pasaje de Berea para decir que no hay nada en este pasaje que justifique un concepto radicalmente individualizado de la escritura en solitario. O sea, que el hecho de que la gente de Berea se reunían en la sinagoga a analizar las escrituras es la posición correcta, pues, que uno no debe leer las escrituras en solitario,
porque debe ser más bien una regla de fe, leerlas en comunidad, leerlas en eclesia, ¿no? Se diría allí. Otra parte de los versículos dice que los bereanos eran de cuna noble, y uno de los, David Peterson, alude que el término utilizado aquí se refería originalmente a la cuna noble, pero llegó a aplicarse de manera más general al comportamiento de mente elevada, o sea, al hecho de que ellos se reunían no solamente los sábados en la sinagoga, sino que se reunían todos los días en la sinagoga, personas en Berea para revisar y analizar las escrituras, que fue con lo que se encontraron Pablo y Silas, ¿no? O sea, que eran personas de un comportamiento más elevado que los de Tesalónica. Y esto incluía... Mira la pregunta que te están haciendo aquí. ¿Qué? Mira, Dilfredo, la pregunta que te hace aquí, por ejemplo, Santiago García Mengual. Ajá. No sé si puedes ver la pregunta en la pantalla. ¿Y quién vio a Nicodemo con Jesús? Si estuvieron los dos solos, cuando le dijo cómo nacer de nuevo. Esa es una gran pregunta que también, o sea, a manera de puntilla, sí te permite decir, bueno, ¿y cómo saben que Jesús le dijo eso a Nicodemo? Porque lo dice la Biblia. Ese es un recurso bastante, ¿cómo decirte? Bastante circular, en tanto que San Juan, porque la narración de Nicodemo aparece en el Evangelio de San Juan, es decir, correcto. Juan estaba con Cristo. La narración de Juan, ¿de dónde surge este pilar autoritativo para que el pasaje de Nicodemo pueda tomarse en serio? ¿Quién fue testigo de todo eso? Sí. ¿Quién? Bueno, pero A ver, lo continuemos. mismo. Sí. Lo mismo, muy probablemente la narración que hizo Cristo de las Escrituras a los apóstoles, ¿no? Entonces Lucas quiere decir que los judíos de Berea, según nuestros hermanos separados, no permitieron ningún prejuicio que les impidiera dar a Pablo una audiencia justa, ¿no? Hechos 17, del 10 al 12, describe cómo Pablo y Silas fueron a Berea, discutieron durante varios días que Jesús era el Mesías, y esto resultó en la conversión, ¿no? Vamos a ver si vemos un... Entonces, conclusión en estos versículos, y muy interesante lo que nos han dicho del chat, ¿no? Los versículos de Marcos, la descripción de Marcos, la descripción de Mateo, de la tentación a Jesús, y de la conversación con Nicodemo, nos hablan de un evangelio que se hacía, cuya difusión se hacía exclusivamente en forma oral, ¿no? Y que Cristo hacía mucho énfasis en esta instrucción oral, que bueno, después es lógico, ¿no? Que sabiendo los apóstoles que iban a morir, ¿verdad? Que ellos dejaran plasmado en escritos todo lo que estaban, todo lo que habían aprendido de Jesús. O como dice Juan en la última parte de su evangelio, hay muchas otras cosas que nos enseñó Cristo, pero que no cabrían en todos los libros que pudieran existir, ¿no? Entonces, siempre sabemos que la escritura debe ser complementada con la tradición y con el magisterio, tal como nos lo dice la Santa Iglesia Católica.
Es que yo más allá de, evidentemente, en la Biblia yo no distingo la sola escritura. Perfectamente un protestante nos puede decir a nosotros, es que ustedes todo lo están viendo, es muy dado a esta frase, título personal, la he escuchado en varias oportunidades, es que lo estás viendo con tus lentes católicos, tienes que quitarte los lentes católicos. Perfecto, me quito los lentes, ¿no? Sigo sin distinguirla, o sea, si con los lentes católicos de aumento no los veo, o sea, no veo la sola escritura, yo que estoy cegatón, me quito los lentes, menos la distingo en la Biblia. Claro. Yo no distingo en la Biblia un episodio que me diga que la sola escritura habrá de ser la línea que nos va a permitir llevar una sana doctrina en aras del cristianismo. Es más, no distingo que la sola escritura, o mejor dicho, no distingo en la Biblia, especialmente en los pasajes del Nuevo Testamento, un solo compendio amplio o reducido, si gustas, pueden ser ambas situaciones, que indiquen, siguiendo ustedes la sola escritura, o mira, que por lo menos implícitamente esté, que te diga, oye, la sola escritura es el camino a la salvación. La realidad es de que no. ¿Y por qué me van a decir, bueno, pero es que la sola escritura lleva a la salvación? No, pueden decir muchos. No, 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 lo que lleva a la salvación es la obediencia a Dios. Muy bien, pero la sana doctrina, o uno de los componentes o mejor dicho, uno de los fines, en teoría, de la sana, o mejor, sí, uno de los componentes, en teoría, de la sana doctrina es la sola escritura, es el hecho de que tú como creyente tienes que sujetarte a las escrituras como máxima norma de fe y doctrina sin que exista de por medio ninguna otra autoridad, ¿no? Yo no distingo eso en la Biblia. Sí, bueno, en realidad en la doctrina católica lo tenemos, porque cuando los, eh, cuando los, cuando los eruditos católicos se reúnen en un concilio, lo menos que esperan es contradecir las escrituras, ¿no? O sea, ellos siempre se van a estar revisando su interpretación de las escrituras, la interpretación tradicional del magisterio, contra lo que se está decidiendo, ¿no? O sea, de tal forma de que ninguna decisión que se tome contradiga las escrituras, ¿no? Pero uno puede ver los frutos, uno lo puede ver por los frutos también. En primer lugar, Lutero en 1520 formula su doctrina de la sola escritura, se separa, pero casi inmediatamente después se separa Zwinglio, se separa Calvino y se separa Enrique VIII. No solamente por la interpretación de la escritura, sino por intereses propios. Enrique VIII no quería nada con Lutero. ¿Okay? Nunca quiso algo con Lutero, Nada, no quería nada con Lutero. Realmente Lutero como que, o sea, Enrique VIII hizo con Lutero, el mayor desprecio que pudo, o sea, no lo toleraba, no lo soportaba, le parecía digno de desconfianza. Tampoco es que Enrique VIII fuese la persona doctrinalmente hablando más docta, ¿no? Sí. Pero realmente cuando Enrique VIII conoce la doctrina de Lutero, hay que decirlo, sintió un manifiesto desagrado por los postulados de Lutero. Así es. Eso lo tenía muy claro, ¿no? Sí, bueno, él lo que quería era una copia de la Iglesia Católica en la que el Papa fuera él, punto. Eso es lo que quería Enrique VIII. Sí, la Iglesia de Inglaterra a niveles estructurales va a conservar muchas de las estructuras. Yo diría que un 92% de las estructuras de la Iglesia Católica, al menos en cuestiones organizacionales, con la diferencia de que evidentemente el Papa, por así decirlo, el líder de la Iglesia Anglicana, pues es aquel que ocupe la corona británica, ¿no? Entonces, correcto. No, y ellos, lo que tú mencionas, ellos evitaron
que el catolicismo penetrara de nuevo en Inglaterra a sangre y fuego, ¿no? Cuando le correspondió a los Estuardo el derecho al trono, que los Estuardo eran católicos, ellos manipularon para traer otro, o sea, ellos hicieron todo lo necesario para que eso no se diera, para que el catolicismo no volviera a Inglaterra. Pero más allá de todo eso, o sea, más allá de los intereses personales, por supuesto, esto es una apreciación muy mía y también apoyada un poco en lo escrito, en lo hecho, ¿no? La sola escritura, tal cual la va a emitir Lutero, yo quisiera hacerte una pregunta muy particular. Solo amparándome en el caso de Lutero, todavía no me voy a meter porque si yo aquí meto a Calvino, pues evidentemente lo que nos propone Lutero como sola escritura va a distar bastante de lo que dicta Calvino, bastante sí. Va a dictar. Lutero no se imaginó y no concibió un universo, por ejemplo, de una expiación limitada. Lutero al contrario, o sea, Lutero en su declaración peca más para que haya más salvación, o sea, llevando al extremo esto de que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, es muy distante de la expiación limitada de Calvino. No hay un eco en estas dos afirmaciones, no hay un eco entre la visión eclesiológica, porque bien o mal, Lutero pues era un hombre de teología, cercano a la teología, que la comprendía. Bien o mal, Lutero había llevado formación religiosa. Jean Calvin no. O sea, Calvino, hay que decirlo, era un hombre formado en otros quehaceres del saber humano. Entonces, volviendo al primer caso, la sola escritura tal cual nos la presenta el formato original de Lutero. Primera pregunta, ¿en cuánto se parece hoy a lo que Lutero imaginó? Bueno, lo único es que es la sola escritura es la doctrina fundamental, aunque muchos eluden que sea una doctrina, sino que lo ponen como un principio, pero en realidad termina siendo una doctrina, ¿no? Porque es una regla que subyace en todas las decisiones que ellos toman, ¿no? Pero la verdad es que Calvino vino a tratar de enmendarle la plana a Lutero. No, la cosa no es así como tú dices, la cosa es así. Y así y Enrique VIII también, no, la cosa no es así, es de esta manera. Y Zwinglio también, no, la cosa no es así, es de esta manera. Y todos fueron adoptando su propia interpretación y rodeándose de personas que apoyaran esa interpretación. Total que empezaron a proliferar, y cuando Lutero, cerca de la muerte de Lutero, ya estaban los anabaptistas, ya había estaban los anglicanos, estaban los calvinistas. La guerra de los 30 años ya estaba en marcha, ¿no? Porque con Lutero vivo, porque en las épocas de Lutero vivo es cuando se da la persecución de los anabaptistas correcto. En Alemania se da la guerra de los campesinos, con Lutero vivo estoy hablando. Y la persecución de los judíos. ¿Fue Lutero el principal instigador? No, al menos en la muerte de Thomas Munster me queda claro que sí, pero en los otros aspectos no. El detalle es que Lutero ya había abierto la caja de Pandora. Claro. Ese sí es el detalle con él. Claro. Eso ya era algo que ya no se podía recoger, porque ya estaban en guerra todo, hasta entre los mismos protestantismos, ¿no? De hecho, la guerra de los campesinos, que muchos pueden recurrir, bueno, es que la guerra de los campesinos no tiene una connotación enteramente motivada por facultades o por pasiones netamente religiosas. No, decir que es totalmente así sería injusto, sería mentir, pero de que las pasiones religiosas formaron parte del fragor de la batalla, indudablemente que sí, claro. Porque muchos de esos campesinos incluso abrazaron el anabaptismo.
Sí. Lutero detestaba a los anabaptistas por rebautizadores, por ponerte un ejemplo. Pero qué bueno que tocas el tema de los anabaptistas, porque los anabaptistas, observa lo que vas a ver aquí, esta joya yo se las regalo. Este es un regalo aparte, ¿no? Pero esta joya, tienes que verla. Esta es una joya interesantísima, más o menos de esos mismos albores. Aquí me tendré yo que trasladar aproximadamente más de 150 años después de que Lutero, bueno, eh, clava las 95 tesis. Esto es más de 150 años después de que Lutero, vamos a decirlo así, rompe por completo con la iglesia. Esto que está aquí es una confesión de fe bautista, herederos directos de los anabaptistas, Okay. sin más y sin menos. O sea, estos son herederos directos de los anabaptistas. Decir que no sería mentir. Esto pertenece, les voy a decir que esto es... Uy, está súper... ¿Se me escucha? A ver, este es la Confesión de Fe de 1689. El punto número 1 va a surgir con las Sagradas Escrituras. Revisémosle una parte al capítulo número 9, y el capítulo número 9, tranquilamente, Lutero no se pelearía con el capítulo 9. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Tú arrancaste el programa diciendo que Lutero decía cualquier doctrina, si no la veo en la Biblia, no lo creo, si no lo veo en la escritura, no lo creo. Bueno, pues aquí los bautistas te dicen que la regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esta confesión de fe dista mucho de los ideales de Lutero si parten, como bien explicabas tú, desde el mismo principio? ¿Por qué difieren tanto? Bueno, y así van a diferir las confesiones de fe de otras creencias. Todas estas persecuciones generaron esa emigración a Estados Unidos, donde florecieron más todavía una cantidad de interpretaciones diferentes de las escrituras que generaron, bueno, la segunda oleada de avivamiento en los Estados Unidos que generaron a los mormones, a los cuáqueros, eh, a los presbiterianos, ¿no? Que si mal no recuerdo, también surgieron. No, los presbiterianos son muy anteriores, ¿no? Los presbiterianos, se podría decir que los presbiterianos son el movimiento más antiguo, definitivamente va a ser el luterano. Organizacionalmente hablando, los presbiterianos serían el tercer movimiento nacido en la Reforma. Tercero, realmente. Y también están los metodistas, ¿no? Esos sí son de la segunda horneada, esos son protestantes de segunda horneada. Sí, ellos entonces empiezan a crear nuevas doctrinas a medida que van emigrando hacia el oeste en Estados Unidos. Surgen nuevas doctrinas y surgen también la sola escritura, ¿no? Las personas leyendo en solitario, en aquellos parajes solitarios las escrituras, sin ninguna regla apostólica o ninguna regla, siguiendo ninguna regla de fe, empiezan a llegar a conclusiones alejadas cada vez más de lo original, o a combinaciones de diferentes, reviviendo de paso una que otra herejía, como pasó con los testigos de Jehová, con los adventistas, tratando de introducir tradiciones que judaizantes, ¿no? Se empieza a generar más y más variedad, pero lo único responsable de toda esta dispersión es precisamente
la interpretación independiente de las escrituras, que sigue hoy y que sigue hoy generando divisiones, ¿no? Bueno, y alguna pregunta que se me haya quedado en el tintero hacerte, Dilfredo, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? Los leemos. Los leemos, chicos. La gente del chat, si tienen alguna pregunta que hacer sobre esta parte hasta Hechos, si la sola Entonces, a ver, en escritura está conclusión, en la presente. Biblia podemos concluir a manera de no está en la Biblia. O sea, le hagamos como le hagamos, le rasquemos como le rasquemos, así traigamos una excavadora profesional, pues no la vamos a encontrar en la Biblia. Sí. No, y uno cuando profundiza en esto, uno se da cuenta que es más sencillo de refutar de lo que parece, ¿no? Sobre todo por la imposibilidad que tiene la sola escritura de justificar el canon. No se puede. O sea, es una herramienta inútil. La autoridad que creó la Biblia está en otra liga, punto. No tiene nada que ver con la sola escritura, que sería más bien una sustitución de la autoridad que no tiene ningún basamento, ¿no? Ahí es donde uno ve el error de Lutero, ¿no? Que Lutero pudo haber tenido razón en algunas, por supuesto, en algunas de las cuestiones que planteó sobre las indulgencias, sobre la corrupción y demás, pero si él hubiera tomado una actitud como, por ejemplo, como la que tomó San Francisco de Asís, que fue O Erasmo, Erasmo de que Rotterdam, es ¿verdad? contemporáneo de Lutero. Correcto. Que tuvieron una gran influencia en la iglesia y tuvieron mucha influencia en las reformas que se hicieron, no hubiera ocurrido toda esta división, todas estas tragedias que trajo la división del protestantismo, ¿no? De todas formas, bueno, en el segundo programa vamos a continuar analizando, porque vamos a seguir buscando la sola escritura en las cartas paulinas, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, en vamos a analizar todos los argumentos que han sacado los hermanos separados de las escrituras para justificar la sola escritura. Los invito para ese próximo programa que va a ser con Jesús Ferreira. Con Ferreira, bueno, miren, yo les voy a, título personal, hubo una buena parte que lastimosamente me perdí, pero bueno, es que este bonito internet es malo, es más malo que el doble que diga que el hermanito Maroso, que diga que el hermanito Don Rob, que diga que José Rodríguez, o sea, para que vean qué tan malo es mi internet, Aquí estábamos compartiendo en el chat el link del canal de Dilfredo Ruiz. Por favor, suscríbanse, no sean ingratos. Elizabeth dice que les agradezco mucho su apoyo, bueno, sobre todo el de Alberto, que ha sido tan amable. Ustedes saben que uno cuando está empezando una cosa es igual como cuando aprendieron a manejar bicicleta, como cuando aprendieron a manejar el carro, siempre hay peligro, siempre hay traspiés. Y bueno, ni me recuerdes cuando aprendí bicicleta, yo me metí una cantidad de golpes como no tienes idea. Uy. Así es. El doble. Yo mismo con la moto, yo cuando aprendí a manejar moto, que lo aprendí hace un año, aprendí a manejar moto, me di una torta con la moto, ¿no? Y todo, cuando uno empieza algo nuevo, siempre ocurren esas cosas, ¿no? Mira, va a parecer extraño. Tú nunca fuiste protestante, según el testimonio que tú me diste. Tú incluso te fuiste por el ateísmo, ¿no? Sí, bueno, lo consideré lejanamente, ¿ok? Intelectualmente, pero realmente nunca lo abrazaste. O sea, nunca lo abracé. O sea, ese es el tema. Pues yo realmente protestante, pues tampoco nunca fui.
Ok. Es cierto, de niño mi mamá me mandaba, bueno, con los adventistas, pero cuando eres un niño realmente no entiendes esas cosas, ¿no? De la que me salvé, lo tengo que Ajá, reconocer. ajá. Pero cuando yo opté por hacerme católico, la realidad de las cosas es que sí me tomé el tiempo no de estudiar la sola escritura, eso lo reconozco, yo no estudié el dogma de la sola escritura, sino que me llamó la atención algo muy interesante. Yo empecé a hacer una comparativa sobre, bueno, qué creían los adventistas, que eran por así decirlo, la referencia más inmediata que yo había tenido de manera vivencial. ¿Qué creían, qué creían los presbiterianos? ¿Qué creían a los testigos de Jehová? No, porque desde muy temprano como que me di cuenta que era una secta. ¿Qué creían los pentecostales? ¿Qué creían los luteranos? Tomé esos 5 ejemplos. A los anglicanos no, porque pues, donde yo vivía en ese momento de mi vida, los anglicanos son una comunidad muy, muy pequeña. Bueno, cuando yo empecé a ver qué creían, yo me di cuenta que eran muy distintos, pero me llamó la atención, nunca se me va a olvidar, porque uno de los primeros escritos que yo leí por aquella época fueron precisamente las 95 tesis de Lutero. Y a mí me llama la atención que cuando yo empiezo a leer qué creían los luteranos, después, no me acuerdo quién fue que leí, a Benny Hinn, yo leí un libro de Benny Hinn, y Benny Hinn decía que él era sola escritura. Benny Hinn defendía la sola escritura, pero creía cosas distintas a Lutero. Yo dije, ¿por qué? Cuando empiezo a leer que John Knox también defendía la sola escritura, pero creía cosas distintas a Lutero. O sea, yo no me detuve a analizar la sola escritura, pero yo me di cuenta que estos venían con el mismo principio, venían creyendo cosas distintas. A Ellen White, a esa señora sí la tenía yo muy inmediata. Y también, yo decía, bueno, pero ¿por qué creen cosas diferentes, carajo? Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué les pasa? Entonces, ahí fue, llegado ese momento, fue cuando yo descarté el protestantismo. O sea, yo ya no tuve tiempo de hacerme protestante. Yo dije, esto no es normal. Sí. Bueno, a mí más bien me alejaron del catolicismo los autores progresistas como Teilhard de Chardin, ¿ok? Que era un cura católico de la Nouvelle Age francesa, ¿no? Un tipo que revisó Yo creo muchas que no has cosas. leído a Sartre, no has leído a Sartre, a Albert Ajá. Camus, a Deleuze. Así. Los libros de ellos más bien lo alejan a uno del catolicismo, ¿no? Pues Mira, a mí me son muy gusta muchísimo. progresistas. Mira, a mí me gusta muchísimo la poesía. No solo escribirla, sino leerla. Yo la menciono aparte, pues para comprender mejor la técnica poética, para profundizar, tuve que leer a muchos autores y considero que a todos les aprendí algo. Pero cuando tú lees a Charles Baudelaire, oh, qué manera de... Tenemos a un amigo acá. Julio Márquez Lozada, bienvenido mi hermano, mira, te lo presento, eres Dilfredo Ruiz, Dilfredo eres Julio Márquez Lozada. Él tuvo un debate muy interesante contra José Rodríguez. Julio le pasó por encima a José Rodríguez de una manera muy... Hola, Alberto. ¿Cómo está, amigo Hugo? Amigo Julio, Hola, perdón. hola, Alberto. ¿Me escucha? Sí, te Sí, escuchamos. escuchamos. Sí. Hola, Dilfredo. Sí, Oh, estaba oh, escuchando el tema muy interesante. Sí, pues, ¿cómo se llama? Sí, lo que comentaba, ¿no? De que Luis Toro viene mañana eh, por segunda vez a Perú. Hay mucha... ahí estamos ahí preparándonos para mañana. Va a volver otra vez, van a volver otra vez los Lastra y Cristian Izquierdo, van a volver. Seguro van a estar desesperados por buscar
el debate para ser más populares, pero ¿no? Porque ese es el fin, ¿no? Sí, pues. Qué hipócritas Sí. esos, especialmente los lastra públicamente, se los digo, me pareció que se portaron muy mal con el padre Toro, especialmente Magno, el papá. Anthony como que todavía se comportó, pero Magno más tardó en prometerle al padre Toro en aquella ocasión que se iba a comportar muy bien y 3 doritos después fue al canal de Eduardo Gutiérrez a decir unas cosas que fueron bastante cuestionables, pero bueno. Eh, Cristian Izquierdo, bueno, creo que no está pasando su mejor momento Cristian como para ir para debatir con el padre Toro. Si la primera vez le fue mal, si yo fuera Cristian Izquierdo no volvería. ¿Cuándo va a estar el padre Toro en Perú? Sí, mañana a las 3 de la tarde, 3:30, pero vamos a estar antes para ver, ¿no? Para preparar, hacer la bienvenida y bueno, y en el aeropuerto, pues, ¿no? Y Eh, a las 7 tiene un tema. O sea, a las 7 se presenta en una parroquia ya por Zárate, en San Juan de Urigancho, y ya pues será pues 7 hasta la hora que se quede, pues, ¿no? Y ahí tomando fotos y todo eso. Eh, el tema va a ser la defensa de la fe, un tema. La Seguro van a defensa de ir la fe. protestantes, preguntas, seguro lo convencional, ¿no? Que es el padre Luis Toro. Yo les voy a hacer una pregunta aprovechando que están ustedes dos aquí. Mientras que México, porque esto sí es así, México históricamente abrazó más rápido los conceptos de la sola escritura, es decir, históricamente sí los abraza más rápido porque México fue más temprana la presencia de congregaciones venidas de los Estados Unidos por acá. Ahora, debido al carácter sudamericano, ojo, estoy hablando del carácter sudamericano en general, que por supuesto puede tener sus especificidades. Aquí también incluyo a Brasil. La enorme pregunta para los dos ¿es compatible la propuesta de la sola escritura con Sudamérica, con la visión cristológica de los sudamericanos? ¿Es compatible hoy por hoy? vamos a invitar al señor Julio a que emita su opinión primero. Yo me quedo de segundo. El micrófono, El creo que el micrófono, Julio. micrófono, su micrófono, amigo Julio. Ahí está. Siempre Alberto hace unas preguntas difíciles. Sí, Bueno, no, yo pienso que Latinoamérica y todo lo que es bueno, Latinoamérica en sí, ¿no? Tiene raíces católicas, ¿no? Por eso ya varios papas han dicho, ¿no? Cuando iban a países como Perú, ¿no? Especialmente decían, ¿no? De que es tierra santa, ¿no? Porque hay bastantes católicos, ¿no? Pues, como se puede decir, de huesos colorados, ¿no? En otro sentido, ¿no? Pero, o sea, sí, son católicos así tradicionales. Entonces, en ese contexto, pues, yo siempre digo, ¿no? O sea, si de repente, como yo y muchos han sido católicos, hemos sido porque nuestros padres nos enseñaron, porque había una autoridad, ¿no? O sea, no es que tenía que ir a la Biblia a poder verificar si todo lo que nuestros padres nos enseñan, ¿no? Es una tradición, ¿no? La enseñanza, ¿no? Y en ese contexto, pues, la sola escritura, pues, no es irrelevante. sí, bueno, también que ha habido, por lo menos a mi juicio, ha habido un poco de dejadez de la iglesia, ¿no? La iglesia misma eh, aflojó mucho su énfasis en la catequesis eh, y las mismas familias, porque la iglesia empezó a tener competidores comunicacionales muy fuertes, como la radio, la televisión, donde los valores que se estaban transmitiendo no siempre eran los valores cristianos, ¿no?
y eso, ese esfuerzo de la iglesia se ha venido retomando, ¿no? Pero hubo un tiempo en que, bueno, fíjense, por lo menos yo pongo mucho mi propio ejemplo. Yo cuando estudiaba en la primaria, en un salón de 40 niños había un solo evangélico, ¿no? Un solo niño evangélico en 40 niños, ¿no? Ahora la realidad es otra. Los porcentajes varían, pero en Venezuela debe andar el catolicismo alrededor del 55-60% de la población. Y hay otros Que sitios aún donde... así sigue siendo mucho. Sí, pero el apoyo que ha recibido, no hay que dudar en su proselitismo, que ellos, hay muchas personas que son protestantes que creen en verdad que están en lo cierto, pues, y que ellos hacen un trabajo proselitista significativo, ¿no? Sincero. Sino que ellos han recibido apoyo monetario de Estados Unidos. Por ejemplo, Reagan cuando era congresante, antes de ser presidente, impulsó el financiamiento de televisoras yo recuerdo la época en los 70s, en los 70s, en los 80s, que había una cantidad significativa de televisoras protestantes. De hecho, en esa época hubo una respuesta del catolicismo creando EWTN, ¿no? Pero hubo muchas televisoras de estas que eran financiadas directamente por el Departamento de Estado para llevar el mensaje evangélico. ¿Por qué? Porque el objetivo es quebrar nuestra fe fundante, vulnerar pues la fe fundante que es el catolicismo en Sudamérica, pues en Sudamérica, en Centroamérica y en México también, ¿no? Pero han encontrado una férrea, como dijo Julio, una tradición férrea de hueso colorado, ¿no? Que no cambia así nomás, ¿no? Es más, gracias a Dios los mexicanos demostraron que, que hasta incluso a la guerra justa se puede llegar si nos intentan quitar nuestra fe a la fuerza, ¿no? Es que fueron momentos distintos. Yo te puedo decir que, porque ojo, una cosa es lo público y otra cosa es lo publicado. A mí me llama la atención que países como Ecuador, por increíble que parezca, Perú, Paraguay, por reseñar los casos más concretos. El caso de Perú, de Paraguay, de Ecuador y de Bolivia, aun por increíble que parezca, sí ha avanzado ahí el protestantismo, pero no a las magnitudes de México. No. Sí avanzó, no digo que no. Lo que pasa es que tal vez, y esa es mi más sincera impresión, puede que sean más bulliciosos, puede que sean más escandalosos, que llamen más la atención. Pero cuando nos vamos a los números duros, la población paraguaya me llama la atención que la vez pasada veía yo las cifras, 70 y pico % de católicos. Caso parecido el de Bolivia. Caso parecido el de Perú con un 68, 60 y tantos %, y Ecuador es el más bajito con un 61% de católicos en la población creyente. O sea, siguen siendo minorías, los protestantes. Sí, porque uno tiene que tomar en cuenta que ese 30, ese 40% está dispersado en cientos de fracciones, ¿no? Que inclusive tienen diferencias significativas entre ellas mismas, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, mi estimado Dilfredo, entonces, ya saben ustedes, cómprense mire, si usted no tiene tanto dinero, cómprese una pala, y va a ver que por mucho que le escarbe en la tierra, en el patio de su casa, no va a encontrar la sola escritura. Tiene usted un poquito de más medios económicos, contrate usted una excavadora. Se lo aviso.
va usted a gastar a lo tonto, porque ni con una excavadora va usted a encontrar la sola escritura en la Biblia. No Bueno, la va a encontrar. subió el amigo Domingo. Domingo Medina Ruiz. ¿Cómo estás, Domingo? Tiempo sin verte. Tenemos un apellido en común, amigo Domingo. Si eres de República Dominicana, Domingo. Ah, qué bueno, ¿no? Sí, puede prender la cámara, amigo Domingo. Que ya lo conocemos a Domingo. Ah, Título, haciendo un pequeño paréntesis. Bueno, pero ahorita que terminemos este live, voy a abrir otro y vamos a analizar al WR. Oye, por cierto que la respuesta que le dio Alarcón a WR sobre el bautizo de los niños fue fantástica hoy, ¿no? WR estaba hablando No lo he visto. Lo he visto. Fue buenísimo. Pero para él debe estar fascinado porque, hijo, participó en el canal de Santiago Alarcón. Pero bueno. Ajá. Vi lo que pasó, creo que fue anoche no fue. Fue antenoche, creo, ¿no, Julio? Cuando estabas en el canal del hijo protegido del WR, no lo voy a decir quién es, el hijo protegido del WR. La G. Qué ingrato es contigo ese, qué ingrato, ya sacó las uñas. Digo, ya las había sacado desde hace mucho tiempo. El problema es que ahorita se las volvió a limar el muy ingrato. Yo me quedé estupefacto. ¿Y sabes qué es lo curioso, Dilfredo? Vive. Contigo lloró porque le dijiste una mala palabra. Pregúntale a Julio qué le dijo. ¿Qué le dijo a Julio? Ahí como que se le olvidó llorar. Joder. Bueno, el señor Julio se ve muy tranquilo, ¿no? Pero este personaje es capaz de sacar de sus casillas a cualquier cristiano, ¿no? Pero Julio no le dijo nada malo. Yo no vi que le insultaras, Julio. Yo no vi que le dijeras algo ni denostativo ni nada. Nomás se la agarró contigo. Un comentario dice. Sí, hice un comentario nomás y creo que me dijo idiota, algo así. Imbécil. Estúpido. Así imbécil, te ¿no? Ajá. Sí, pues yo lo tomo así como que viene de él, pero, ¿no? O sea, lo comprendo. Yo creo que ya tiene algo personal. O sea, él lo lleva todo personal, ¿no? Todo, no sé, lo veo amargo, ¿no? O sea, cuando habla de ti, ¿no? Todo amargo, o sea, eso no es de cristiano, ¿no? O sea, y bueno. Sí. El amigo Domingo quería aportar algo. Saludos. Buenas Domingo, muy amable. Ahora sí me escucho, ¿verdad? Ahorita ahorita entré al panel, pero no me escuchaba. Buenas noches a todos. Se escucha fuerte y claro. Buenas noches a todos los que están en el chat, ustedes los panelistas. Un abrazo en Jesucristo y la Virgen María para todos. Muy bueno, interesante sobre el tema de ahorita de la sola escritura, que la sola escritura no se interpreta por sí sola, o sea, que no encontrarán un capítulo en la Biblia que vaya acorde con esa teología de Lutero, se podría decir. Fue Lutero quien encendió el fogón a esa heterodoxia, ¿no, verdad, Alberto? Uh-huh. Sí, tuvo que inmediatamente, no solamente al evocar la sola escritura para rechazar la autoridad de la iglesia, tuvo que complementarla inmediatamente porque no era suficiente. Sí, tuvo porque que inventar mira, la sola fe, la sola y todas las demás solas, ¿no? Pero mira que prácticamente viéndolo de un punto, vamos a suponer, o sea, analítico. Lo mismo cristiano, ya por ejemplo, el video de Jesús Adrián Romero Santos, cuando él está hablando sobre, él da unos cuantos, o sea, toques a las dos posturas, y él dice que no, o sea, como que prácticamente quien lo ve ahí es la postura católica que él está alegando, quien lo ve ahí. Por eso
tildan el video de él como que ni los mismos cristianos evangélicos lo quieren. Él tiene una parte cristiano evangélico que no lo quieren en su totalidad, se podría decir, porque si él asiste a algunas congregaciones de su clase elitista, porque tú sabes que él es un cristiano que está en otra dimensión, entonces eso sucede. Bueno, Yo estaba en un canal, ¿Quieren refutarle la sola escritura? Yo creo que... Ajá. Sí, dime, Domingo. yo estaba, mira, Alberto, Sí, dime. estaba en el canal de nuestro hermano Gabo el Crack, que es de crack, el crack que le queda. Ya ese muchacho, ay, subí ahí como tal vez 10 minutos, mijo. Y entró veloz a lo último, pero entró Gabriel Asaf. Ay, vale. A mí no me dejaban hablar. Don Gabo el Crack quería todo el tiempo, porque él tiene unos celos repulsivos y unos prejuicios contra Plasencia, que no sé si Guido Rojas le está diciendo que es, no sé qué problema que pasa, porque tú sabes que estoy distanciado de las redes. Entonces, sucede, ¿cómo fue que ese comentario? Wow, tan así, wow, tan crudo, mal, wow, Pues es que sí, el no. crack también es una droga. Cuidado que el crack es una Sí, droga, pero y es yo no súper sé destructivo. de dónde fue que él halló ponerse ese seudónimo de Gabo el Crack. Yo no entiendo de dónde. Por Dios. Mira, mejor no le digas así. Dile como lo hemos bautizado ahora. Él ya Espera, es el perdón. Sorayo Molina. Así se llama ahora. Rebautizado, Yo lo porque ya rebautizo como es Sorayo Molina. Soraya Molina. ¿Y de dónde viene ese Sorayo personaje? Molina. Cuando lo veas, dile, ¿cómo estás, mi querido Sorayo Molina? Mucho gusto. Así se llama ahora. Sorayo Molina se llama. No, te estoy diciendo, mira, Gabriel tiene una ira contra, porque él mismo lo confesó, que él, después que se hizo protestante, o sea, más protestante de lo que él era, porque el católico no era, se puede decir así a la plenitud, porque ya muchísimos de nosotros lo sabemos desde que empezó en las redes sociales, sino que ahora se ha vuelto metido con los hijos de Lutero, vamos a rebautizarlo así, con los hijos de Lutero ahí, y el pobre está que ya tú sabes, que simplemente lanza un video para chisme, yo veo, nada edificante, no veo nada edificante en lo de él, nada. Está ahí con el tema de que si los ortodoxos son católicos, que Matt Rope dice esto, que patatín, él quiere confundir, Ay, la misma. O sea, él a quiere manera de confundir, conclusión con Solayito pero Molina. escúchame, Solayito Molina, yo lo tengo que decir, y mira Alfredo y mira Julio, cuando ustedes necesiten el canal para lo que ustedes gusten adelante, yo no tengo ningún problema. Pero en lo que yo les pueda ofrecer mi ayuda adelante, ustedes saben que para mí no hay bronca. Solayo Molina, y Domingo lo sabe, unos días antes de que la gente se peleara con él, yo en esa época pagaba el StreamYard. Y se lo dije, porque yo veía que él sufría mucho por el límite de horas. Le dije, oye, Gabriel, te presto el StreamYard, yo te puedo hacer coadministrador del canal para que tú transmitas sin límite de tiempo, sin preocuparte por las cosas. Así, unos días antes de que la gente se peleara con él. Ya la gente me venía diciendo, oye, ten cuidado, pero yo todavía confiando un poco más. No, él todavía le guarda mucho rencor aquí en a Max Roper Calvo, porque Max aquí Max sí, lo exhibió. más lo crucificó, sí, aquí. Yo soy testigo de eso. Y es que yo les voy a explicar una cosa. Hay cosas que tal vez yo de cómo Max maneja las cosas, hay cosas que yo no voy a compartir. No. También Max habrá cosas que conmigo no importan. Pero lo que me une a Max es la doctrina, y lo que me une a Max es la doctrina. Entonces, Max
también hay que entender que por el trabajo que tiene Max, el trabajo que Max desempeña en su vida diaria, Max tiene un carácter muy rudo, muy ácido, muy así, y Max no le tembló y le dijo que O era un sea, sectario. trabaja con presión, Max trabaja con presión. Le dijo que era un sectario, le dijo que era un hereje, y es fecha que todavía no se lo perdona. Cuando conocí a Gabrielito, ya la gente, había gente del chat que ya lo conocían porque él se había peleado fortísimamente con Jesús Ferreira. Yo me vine a enterar después de eso. Gabo lo fue a vender con Barragán, bueno, en fin, cosas así. Yo dije, bueno, tal vez fue un malentendido, son cuestiones personales. Yo incluso se lo llegué a decir, oye Jesús, ¿por qué no le das una nueva oportunidad para que participe? No, no sé qué cosa. Y yo dije, bueno, son cosas personales entre ellos. Ya, lo dejé hasta ahí por la paz. Cuando lo voy viendo a Gabo, o sea, híjole, se la pasaba con los Yadiros. Aquí en mi programa decía una cosa, con los Yadiros decía la otra. Entraba lo que Incluso hay un paisano tuyo, Julio, que no creo que sí lo conoces, al diácono Gustavo Macha. Yo he platicado con el diácono sí, Macha, sí, yo lo conozco. al diácono Gustavo Macha. Ajá. Y en programas donde participaban Macha y Gabriel, pues se supondría que uno como católico tendría que estar pues al lado del diácono. No, pues Gabriel le llevaba la contra al diácono, ¿no? Una cosa de esas. Wow. O sea, dices, no manches. Él presidía el culto. Entonces, fielmente. la gente se empieza a dar cuenta, lo empiezan a estar jodiendo, no le gustó, se sintió porque es que él dice que nadie le dio apoyo. Eso no es cierto. Eso no es así, porque lo llegaron a recibir con Doña Betty, lo llegaron a recibir con Rodrigo Calvo, bueno, aquí también. Sencillamente no encajó, terminó por no encajar, terminó por aflojar los dientes. Las que yo le conté. Y los abusos que cometió también. Estaba, tú sabes, delicado. Sí, aquí se peleó. Pero en lo doctrinal, estrictamente en lo doctrinal yo le conté tres. Cuando se decía católico, tres. Primero, hay un programa donde él dijo que el dogma de María, el dogma de la Asunción de la Virgen María, dijo que era un dogma innecesario y que además no había sido ex cátedra. Entonces yo me pregunto, a ver, güey, ¿cómo no? O sea, ¿cómo va a ser dogma si no es ex cátedra? Sí. Dos, dijo que la iglesia ya no tenía sucesión apostólica. Tres, dijo que él no creía en la transubstanciación. Entonces le empezamos a preguntar, oye, ¿tú niegas estas tres cosas? Sí. Y entonces, ¿cómo te dices católico? Porque tú como católico no puedes andar negando ningún dogma de la iglesia, ¿eh? Claro. Y esas cosas fueron las que no le gustaron, se empezó a pelear con todos y hasta lo que ves hoy. Miren, aquí ya se va a acabar. Voy a abrir una segunda sesión y si gustan ustedes acompañarme, Julio, Dilfredo, si tienen tiempo, Claro, con gusto, también con tu domingo. gusto te acompaño. Ahora sí vamos a analizar el video que me están pidiendo aquí. Me dicen que hoy el amado WR, José Rodríguez, estuvo con Santiago Alarcón. Ay, Dios mío. Y lo bajó. Y Alarcón bajó a Veloz también. A ver, Mar, si puedes, Mar, te quedas para que me compartas tú ese video, Mar. Yo no lo he visto. Quiero ver cómo estuvo. O sea, José Rodríguez, que él dice que él no va a ningún canal católico. Hace poco lo escuché diciendo eso, que él para qué se asomaba. Entonces, ¿qué fuiste a hacer con Santiago Alarcón, Pepito? Bueno, buenísimo. Ay, Entonces vamos a la gente del chat. Ahí sí vamos a ir con directas y garrote vil. Entonces, ahorita yo cierro voy a abrir una segunda sesión para que lo veamos completo. Vamos a ver con qué sale el distinguido WR. Los veo en unos minutos. Mucho gusto, Julio. Mucho gusto, Domingo. Dios los bendiga. Nos vemos entonces en el otro stream. Vale, hermano. Hasta luego.